Hola, un saludo para todos. Estamos aquí una semana más para hacer una sesión investigativa de esta semana. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, gracias. Lista, preparada para un nuevo ciclo. Gracias. Un saludo a todos. Sí, pues estamos las dos encantadas de comenzar una nueva investigación, a ver de qué se trata, porque Lili no conoce el tema, como siempre, pues para que no haya o haya la mínima contaminación posible. Así que Lili, comenzamos ya, ¿no? Empezamos la inducción. Gracias. Respira profundo. Ahora voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Ahora voy a contar de 1 a 3 y a 3 comenzamos con el protocolo de este ciclo de investigación. 1, 2, 3. ¿Qué factores o condiciones pueden provocar la parálisis del sueño en relación al nivel físico? Me viene una desconexión energética, como una desconexión eléctrica. Sistema parasimpático. Observa, Miedo, sí, perdón, miedo miedo. y shocks frecuenciales energéticos. Y salida de la parte energética más lejano al cuerpo. Observa lo que sucede al cuerpo físico durante la parálisis del sueño. No hay una relación directa de la energía energética o de la parte energética con la parte corporal, consciente. También veo que puede ser esta producida o inducida por entidades. Los estudios científicos muestran que los músculos voluntarios están paralizados, como si el cuerpo ya hubiera entrado o estuviera todavía en un estado de reposo mientras el cerebro está activo. ¿Qué percibes al respecto? Yo veo el cerebro siempre activo, solo que hay un desfase del movimiento energético o de la información nerviosa, como si hubiera una diferencia de voltajes. Por eso te expresaba que era como shocks frecuenciales, a veces inducidos por la misma energía que no está activa, no está presente en ese momento, directamente en el cuerpo físico. ¿Puede la parálisis nocturna estar relacionada con la exposición a ciertos factores ambientales, sí o no? Ambientales energéticos, no físicos. La siguiente pregunta es ¿cuáles sería lo que has comentado? Ah, eh, ¿Quieres que te lo explique más? Es Ujú. al no estar la energía directamente en el cuerpo, puede Sí. existir el movimiento de otras energías, tanto entidades como ambientales, pero energéticas, que las perciba el cuerpo y tenga reacciones.
al tener cierto tipo de reacciones, es como un mecanismo de defensa también del cuerpo de paralizarlo, como si fuera un bloqueo para que no entrara otro tipo de energía, Ujú. ajena a la del cuerpo o a la que está reconociendo el cuerpo como propia. ¿Se puede relacionar la parálisis nocturna con el uso de determinadas sustancias? Yo no veo una correlación, Elena. Ujú. Puede ser inducida a nivel corporal, pero no a nivel energético. Pero es diferente. Tal cual parálisis del sueño, a mí no me viene así con un fármaco o con alguna inducción de él. Al contrario, cuando hay algún fármaco en el cuerpo, este se activa, está más despierto, está más consciente, está más activo. Tiene una interacción diferente. Ujú. No lo veo como parálisis. Muy bien. ¿Puede la parálisis nocturna estar relacionada con factores estresantes y traumáticos? Traumáticos sí, estresantes no. Ujú. Y puede ser traumáticos energéticos también. El percibir, por ejemplo, una entidad eh, diferente o con una energía muy densa o con una energía o con una vibración más alta o más baja o con una apariencia diferente, esto crea un shock y me vuelve a venir un shock frecuencial de protección. Protección. ¿Existe una predisposición genética que pueda llevar a generar dicha parasomnia? Está más, la- am, está latente, pero aflora si existen ciertas condiciones energéticas. Nuevamente me viene del medio ambiente energético, del lugar en donde se viva energéticamente y de qué interacciones se realicen con la propia energía del ser. Pero no me viene que exista algo específico que se active o se desactive o sea más propenso, porque al ser una parte de energía la que lo puede modular o accionar de una manera diferente a no reaccionar, es como muy modulable, no genético. ¿Pueden los trastornos gástricos debidos a alimentos no digeribles, alimentos excesivos o consumo abundante de alcohol crear o co-crear tal fenómeno? ¿Qué sientes al respecto? No, Elena, veo a gente sumamente intoxicada por sustancias, por alcohol, por tabaco, incluso nicotina, intoxicadas también por ciertos alimentos o muy lleno el estómago. ¿Sí? Y no, Elena, No. es una parte más energética, no fisiológica. Y veo a otras personas que no tienen ninguna correlación con estas sustancias o con ningún tipo de adicción y las perciben de una manera muy fuerte porque tiene más que ver con el medio ambiente energético. Mm. Ahora observa y dime, ¿qué sientes o visualizas que esté relacionado con este fenómeno a nivel metafísico? Siento que no hay una manera idónea de la lectura de la propia energía del ser. Cuando el individuo o el humano no logra entender cómo se mueve su energía, no logra entender ese poder, está también abierto a que este ambiente energético lo afecte y provoca estos shocks frecuenciales.
como si fuera un tipo de batalla el que ciertas energías en ese momento quieren entrar o quieren absorber. Y lejos de expandir esa energía y caer en un sueño profundo, el cual todo el ambiente esté aislado, el individuo está también a expensas de estas interacciones que le provocan miedo. Y yo percibo el miedo como un factor detonante para las parálisis, Ujú. ya sea por recuerdos, por traumas, por interacciones en el momento con algunas entidades o situaciones emocionales no resueltas que les provocan mucha angustia y miedo y dolor. ¿Sabes cómo lo percibo? Como un cóctel energético que crea ese caos, ese shock frecuencial. Y en la mayoría de las ocasiones también muchos ataques de seres, o sea, de otras energías. Y lo que sí me viene es que hay una mayor sensibilidad a ello y cuando se apaga la mente es el momento idóneo u oportuno para que la mente no esté en algún punto juzgando lo que se está vivenciando. Y al no juzgar permite la interacción real y es como potencializada de la gente que es más sensible a ello. ¿Puede la parálisis del sueño causar experiencias extracorporales, sí o no? Es al revés. La parálisis cerebral se da por la experiencia extracorporal del ser. ¿Por qué la gente informa agresión física en la mayoría de los casos de parálisis del sueño? Porque sí veo que hay interacciones de energía que quiere en algunos puntos interactuar y en otros tomar energía. Eso de tomar energía sí me viene como una constante. Y en algunos otros es un shock frecuencial de algunos ambientes energéticos paralelos que se están llevando a cabo también, pero son mínimos. En el porcentaje del 100%, el que te expreso al final es el 1 o el 2%. ¿Puede nuestro sistema de creencias afectar esta percepción, la de agresión física? Sí, sí, E- también la percepción de la energía. Si no se tiene una conciencia plena de que esa persona es dueña, es como si estuviera entregando en ese momento el, la llave para tener este tipo de interacciones. ¿Existe alguna relación entre la parálisis del sueño y el fenómeno de las abducciones extraterrestres? Sí veo que había una relación o correlación. En este punto, al día de hoy, aquí no es específica o viable. Es como si eso que me preguntas estuviera en un pasado. Aquí terminan las preguntas del protocolo y ahora comenzaría la parte exploratoria libre. ¿A qué se debe que la relación entre la parálisis del sueño y las abducciones ya pertenezcan a un pasado? Ya no se dan de manera constante. No es algo que se busque ya. Lo que me manda la información del éter es que no es lo que prevalece Ujú. en este punto.
¿Pero es porque ya no lo pueden hacer o porque ya no es, bueno, ya no tienen interés? Sí, más una parte de que ya no hay interés y otra también es que no están manejando la energía por ese, como si ya no estuvieran esas naves de investigación o esas, mm, cuando yo te digo naves, no me refiero como a naves extraterrestres, sino como a naves nodrizas que conocemos aquí en bodegas, como bodegas en donde llevaban experimentaciones a una escala grande. Sí. Eso yo ya no lo veo en el ambiente, ni en las capas de la Tierra. Me viene que sí existió y que está la información, pero no activa. Ujú. Como si existiera solo la información de un residuo. Mm, Esas investigaciones ya no les interesan. no, porque las abducciones, por lo regular, siempre llevaban un punto de investigación o de implantación de ciertos elementos para la modificación de la energía. Y veo que ahora se está, pues no me viene así tal cual que no puedan, pero no, ya no es viable. Has comentado que a veces es un mecanismo de defensa, de bloqueo. ¿Por qué el cuerpo reacciona así como utiliza este mecanismo de defensa? Ahí sí lo veo de cuando están haciendo interacciones muy abruptas, hasta brutales en el campo energético para implementar o para sacar líquidos de la parte energética, pero asociada al cuerpo físico. Es tanto la mente como el cuerpo bloquean para que no haya un trauma real. Es como am, cuando se tiene una operación, Elena, ¿Sí? físicamente debe de haber una anestesia, el cual permita que el dolor no haga perder la conciencia. Es algo similar, pero energéticamente. Mm. Es un aislamiento de las sensaciones energéticas o etéricas hacia el cuerpo físico, porque no lo resistiría. Pero hay gente que no. Ha habido humanos que lo logran ver a pesar de todo ello, y lo están sintiendo, lo están vivenciando y no logran traer esa energía e incluso se levantan con las sensaciones corporales de lo que estaban sintiendo cuando querían moverse o despertar, que para mí es como traer su parte energética al 100% ya a su cuerpo o al 80 o al 90 y no es viable. Es como si fallara la anestesia, así es como te lo podría describir. ¿Y esa anestesia es provocada por el mismo cuerpo o es inducida por entidades o... En ocasiones sí es por entidades y en ocasiones es ya un mecanismo de defensa de alguien que está siendo constantemente abducido o que ya tiene esas experiencias en vida. ¿Qué le provoca a estas personas que consiguen que no funciona ese mecanismo de defensa? ¿Recuerdan en su cuerpo cuando se levantan todas esas experiencias? ¿Qué les provoca? Es un desfase muy fuerte de interacción energética con su cuerpo físico. Por un lado, el cuerpo energético no puede estar adecuado al cuerpo físico porque el cuerpo físico es como si lo rechazara para no seguir sintiendo y hay un desfase.
de complementación, que eso se puede ir quitando si esa persona hace respiración o lo hace de una manera en la que sabe mover su energía, logra sacarlo del shock. Pero si no, también puede quedarse con ese como, y se percibe como el trauma, como un trauma. Puede presentar miedo a dormir, puede presentar Ujú. miedo a descansar, puede presentar miedo a entrar en un sueño profundo. Es, puede ir a la cama y estar como dormitando y tener saltos. Y esto a la larga, qué le puede provocar? Un desgaste muy fuerte en su parte Desgaste. física. Y sí, hay muchos padecimientos que puede presentar. Trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos metabólicos, de mucha delgadez o más peso, trastornos psíquicos, pero por lo regular buscan el eliminar el síntoma más que ir hacia la causa. Entonces Y, esto vuelve a generar otros problemas porque a veces se automedican o se medican o los medican. y ahora el caso contrario de las personas que sí que funciona este mecanismo de defensa, de bloqueo, cómo influye en su vida. Comienzan a ir a la causa, Elena. Comienzan a entender por qué energéticamente están vivenciando eso. No lo ven nada más como una manifestación física o fisiológica del organismo. Tratan de relajarse antes de dormir, pero no es una relajación como una panacea. Es una relajación en la que realmente buscan el aprender a mover su energía o a entender cómo interaccionar sin las creencias. ¿Hay algún tipo de específico de personas con un determinadas creencias las que sufren la parálisis del sueño? Justo te iba a relatar eso y esperé la pregunta. Sí, Elena, la creencia tiene que ver con esta parte de no sentirse empoderados de su propia energía, de no sentir que son dueños de su energía. Puede llevar a una variante tan extensa como las religiones, Elena, tan extensa como las vivencias de cada persona, pero el punto neurálgico es el que ellos no creen o no han profundizado en saber que todo es energía a la que ellos pueden acceder desde su parte energética, estén despiertos o dormidos. Es como una parte de autoestima energética, te lo podría describir así. Qué bueno, autoestima energética. O carente de ella, ¿no? Ujú. Pero lo podría pues también plasmar como que tú eres ese poder. Y al no entenderlo, se lo ceden. Ceden en el miedo, en la creencia de que cualquiera puede venir a invadir su espacio y su tiempo. Porque todos esa parte energética o seres o co-creaciones existen, pero esa parte de no entender que ellos pueden o no interaccionar consciente o subconscientemente es lo que da la llave o la susceptibilidad para entrar en estos estados tan fuertes. Has hablado del miedo como factor detonante. Sí, me sale todo el tiempo. Aunque no sea real en el cuerpo, con el simple hecho de que ellos tengan el nervio o el miedo de que les pueda pasar,
ya sea por experiencias vividas o solo en la mente, se crea. Has hablado del medio ambiente energético, que depende mucho del medio ambiente energético y qué interacciones se realice. ¿Hay en algunos lugares del planeta un determinado medio ambiente energético que sea más propenso a que se produzcan parálisis del sueño en la población? Sí, lo veo en esta parte de co-creación cuando están despiertos. Por ejemplo, si hay peleas, si hay riñas, si hay desgastes y esta energía es como si fuera un foco que se prende para que las entidades, así lo veo, cuelan el miedo, el conflicto, em, la depresión, se prenden como foquitos en las casas. Y cuando van a dormir es como si ellos olieran esa energía que se co-creó o se creó. Entonces ellos, este tipo de entidades huele y cuando están los cuerpos humanos en reposo es cuando más aprovechan entrar a cuerpos. O es cuando intentan, pero es cuando intentan en este tipo de ambientes. Para ellos es como si estuviera algo más factible. Es como si los invitaran a cenar. Entonces es como si ellos prepararan la cena antes de irse a dormir y la dejan Ujú. así como puesta en la mesa. Entonces así lo veo, ¿eh? Es como el foquito ahí encendido y el olor de la cena y las entidades huelen eso y intentan. Y cuando no, pues simplemente pueden haber discusiones, pueden haber diferencias, pero todo está en cómo se modula en energía de cada ser. Y hay ambientes que veo muy propicios a todo eso, porque no es que una casa esté así, sino es como si fueran co-creando, co-creando, co-creando una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Entonces es como si se realizara un ambiente propicio para ello. Y entonces no es la atracción de un ser o de dos o de tres, sino de miles de seres que están en busca de ese tipo de energía. Y te Mm. digo, no todos intentan entrar, dependiendo de la frecuencia, de la energía, de la proyección y de la cocreación. Pero veo que en una casa, por ejemplo, en algunas familias puede existir la parálisis colectiva. Parálisis colectiva. Ujú. Mm. De toda la familia te refieres, ¿no? Sí, o de todas las personas que están habitando en ese punto Sí. geográfico, digamos una casa, un hotel, una finca. Y por ejemplo, Elena, veo, porque me salió así, ¿eh? El punto de referencia con esta tribu de Senoi, Sí. yo no los veo con parálisis de sueño. No Nin- existe. ningún habitante de esa tribu de los Senoi, ¿no? En la isla de No. Malaca, ¿no? Como vimos en la Ajá, investigativa de los sueños, ¿no? ajá. Es porque al observar el ambiente energético, digo, bueno, me llamó esa, o sea, es como si me jalara y me mostraran, mira, aquí no existe. Wow. Entonces, por eso me viene mucho que tiene que ver como con el ambiente energético. Claro. Y una pregunta. Como en los hogares se cuela la energía que transmite la televisión, las noticias, ¿esto influye en la parálisis del sueño? Si alguien ve las noticias, pues justo antes de dormir, pues que hay catástrofe, hay crimen o incluso
una película de miedo, ¿eso influye? Sí, siempre y cuando haya una correlación energética del individuo o los individuos, porque el aparato en sí puede emitir ese tipo de ondas, pero no hay ningún enganche Ujú. con la energía realmente poderosa que es el ser humano. Pero si ese ser humano que lo está viendo, por ejemplo, siente miedo, O tiene la creencia de que le va a pasar también a él, o mm, genera una ansiedad o miedo, sí, o co-crea, sí, ujú, pero el ujú. poder siempre está en el humano, Elena. Hay individuos que están en la misma, te lo pongo como lo veo ahora, están en el mismo núcleo familiar. Sí. Están dos mujeres y un hijo. Y las dos mujeres están con su energía fuerte, firme, sin este tipo de creencias, y el hijo entra en este caos de baja autoestima energética o baja autoestima emocional, o hubo algún desequilibrio fisiológico que lo llevó a alguna fisura energética, por ejemplo. Sí. Y él sí se engancha con la noticia que la mamá estaba escuchando. Los tres se van a dormir, las dos mujeres, y ellas no tienen ningún tipo de problema y él empieza con pesadillas, pero van aumentando hasta que llega un punto en el que tiene este tipo de parálisis, porque las interacciones de la energía, yo lo veo como si fueran bestias, Elena. Así me vienen, como bestias energéticas, Bestias peludas. energéticas. Sí, no sé por qué, pero así, en este punto, ¿no? Ujú. Bestias energéticas y van y como que lo rondan varias noches hasta que se crea una ruptura en la que sienten que ellos pueden entrar a la experiencia humana en ese punto y se crea este shock frecuencial. Y las otras dos mujeres, a pesar de que estuvieron expuestas al mismo ambiente, no hubo una fisura en ellas. Y es un menor el... No, no, Ah, no, no, es uno como un chico como de entre 18 y 20 años. No, no es una persona chica. ujú. Y cuando empieza con esas pesadillas son proyectadas o esas pesadillas son propias. Son proyectadas para generar y amplificar el miedo, para aflorar la creencia, para aflorar el desajuste, para aflorar la baja autoestima, para aflorar el que no pueda, el que él se comience a sentir que no puede eh, modular su parte energética. Y esa proyección de esas pesadillas, ¿a qué se ancla? Porque a las otras dos mujeres no les proyectan esas pesadillas. No, es una interacción en la que hay una lectura porque se abre el campo del chico Se y abre. hay una lectura de la entidad eh, por compatibilidad frecuencial para leer qué es lo que le asusta y lo amplifica y co-crean. Y este chico activa los mecanismos de defensa. Mm, sí, es como si estuviera estático para que no entrara la energía. Se da como una lucha energética entre la que quiere entrar y el que no lo quiere permitir.
En otros casos veo que sí llega a haber una interacción en la que ya penetra directamente la energía, pero ya es otro tema. Ya sería como un tipo posesión. Y aquí solo es una parálisis. No veo más. Nunca entra, nunca. Solo es eso. Es como alimentarse de ese miedo o generar ese tipo de vibración energética para que la entidad en algún tipo de interacción pueda como absorber cierta energía, como comer, Mm. pero hasta que el chico lo permite y luego ya no lo permite y esto puede cesar si él lo crea así. Mm. ¿Y puede ser que se alimente más de una entidad o suele ser una sola? Sí, por lo regular sí son algunas. No sé si, no veo que sean al mismo momento, pero sí, son algunas. ¿De qué tipo de energía se alimentan Del normalmente? miedo. El miedo, La energía, emocional, ¿no? bueno, la energía puede venir desde la parte sexual, porque es como endorfinas o no, um, es otra, veo otra, eh, como dos procesos que se generan hormonalmente a la hora del miedo, Sí. pero bueno, en la parte energética es la parte sexual o del estómago. Sí tiene una correlación con el estómago y la parte sexual, pero no en el sentido fisiológico como venía en el protocolo de la pregunta, Ujú. que es por una mala digestión o por exceso. No, Elena, yo lo veo energéticamente es porque es potente. La del estómago la veo emocional y la sexual pues es la primaria. Si este chico está generando la parte sexual, para ellos es como un manjar. Mm. Y si es la parte emocional del estómago, bueno, es un buen alimento. Es fuerte, es potente, pero no es tanto como en la sexual. Y cuando se despierta por la mañana, ¿cómo se siente después de este drenaje de energía? Totalmente agotado. Como si hubiera librado batallas. Como si hubiera estado peleando toda la noche. Tanto física, bueno, energéticamente sí, pero físicamente, como si hubiera estado en clases de box Mm. o clases de kickboxing o sea, peleas. Ujú. ¿Su parte energética es consciente de esta pelea, de este... En algunas ocasiones sí, en otras está como muy sedado, mermado energéticamente también. ¿Eso es provocado por la entidad? En ocasiones sí, y en ocasiones es la misma energía que cede este poder. Mm. Es que tú me preguntas a este punto y yo te diría, la entidad lo aprovecha, pero realmente quien lo genera es el ser. El otro puede decir o creer que él lo provoca, pero realmente de donde está tomando la energía es del mismo ser humano, o en este caso del mismo chico. Es su propia energía, porque la Ujú. entidad no genera una energía por sí. Si la generara no estuviera ahí. Puede utilizar de otros para hacerlo más, pero no, él no. Es de otras energías. ¿Puedes conectar con la parte energética de este chico? Sí, ¿Le puedes pedir permiso para interactuar con él? mm, no dice que no, que ya tiene con suficiente con ese ser que está ahí. Pregúntale si quiere conocer el origen de la conexión con ese ser para que no le drene tanta energía.
Sí, responde que en ese punto sí. Vale. Dile que su esencia conoce realmente qué es lo que le conecta con ese ser. Pues dice que lo ve pero no lo entiende, que está interfiriendo con su día a día, con su manera de pensar, con su manera de ser, y que eso le molesta y le genera mucha rabia y miedo a la vez. Vale. Dile que vaya atrás en el tiempo al origen de esa rabia y de ese miedo. Al estar viendo la noticia, se siente muy amedrentado por ver una nota acerca de un robo y él ya lo había padecido y es como un coraje muy fuerte ante la sociedad de que cómo es posible que no los cuiden de una manera correcta, ya sea hombres o mujeres. Pues a ese miedo y a esa rabia se conectan las entidades. Dice, es una injusticia innata. Dile que vaya atrás en el tiempo al origen de ese sentimiento de injusticia. Lo veo en un triángulo implantado o implementado en su ADN, que es a la entrada hacia la Tierra. Ujú. Es una figura geométrica así, insertada en el ADN que le dice que él tiene que como co-crear o realizar algún tipo de proyecto en esta tierra para que sea Ujú. más justa. Dile que vaya atrás en el tiempo antes de que le implanten esa figura geométrica en su ADN. Me lleva a una nave, a un laboratorio, a una nave de laboratorio. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué sucede? Pues está su esencia ahí y está listándose para entrar a la tierra, ¿Y por qué está su esencia ahí en esa nave? porque dicen que no se puede entrar de manera libre. ¿Quién le Es dice un que no? filtro, entidades, es una Mm. red. Es como si él quería entrar y se atora en esa red. ¿Ves que la red tiene varios, es como una malla, Ujú. pero hay unos puntos en donde se unen, que es parecido, a mí me sale como si fuera una célula y él se atora ahí. Y entonces estas entidades le explican que él no puede entrar de manera libre a la Tierra, que tiene que pasar por procesos de filtros. Ujú. ¿Qué tipo de procesos de filtros tendría que pasar? A él no le explican cuáles y los enseñan, pues es eso de implementarles chips, de manipular su parte de ADN, Ujú. de crear el olvido para no saber de dónde es su esencia ni de dónde viene y de tener un rastreo y de tener una inhibición de su potencia energética o potencialización de su energía. Dile que vaya atrás en el tiempo antes de conversar con estas entidades. Lo veo en una navecita propia, Muy bien. redondita, ¿De dónde procede? cromada. No se acuerda a este punto, solo se ve. Vale. ¿Está solo o Sí, acompañado? no, está solo en su nave. ¿Y qué es lo que desea hacer? ¿Por qué está ahí en esa nave? ¿Hacia dónde va? Hacia el planeta Tierra y ha decidido vivir una experiencia humana. Ah, muy bien. ¿Y qué sucede? Está ahí en su pequeña nave cuando se encuentra con estas entidades. Cuando quiere entrar, Muy bien.
Y su nave se queda ahí atrapada, Elena. Ellos van y lo sacan. ¿Y por qué se fijan en él? No, no se fijan, se quedó atrapado en la red. Ah, vale. Es como si él no tuviera conocimiento de esta malla, que Mm. es energética. Él no la ve, pero es energética. Antes de quedarse atrapado, que vaya atrás en el tiempo y haga una proyección en el futuro de todo lo que le va a suceder. Ujú. Y que tome conciencia de esa malla y de que puede traspasarla pero de forma neutral, Listo. sin anhelos. Ujú. ¿Qué sucede? Primero, es como si empezara a recordar todas sus vidas en un punto rápido, Ujú. de cómo fue apresado, en unas fue violentado por la misma policía, en otras por otros seres, pero siempre relacionado con la justicia. Y observa que pues no fue consciente de entrar de la manera idónea. Como que todo eso pasó en una película muy rápido, Ujú. pero en un lapso de tiempo muy corto. Que compruebe si permitió algún tipo de manipulación genética. Sí, claro que lo permitió. Pues que vuelva atrás en el tiempo y anule esos permisos si lo desea. Mm. Pues se sube nuevamente a su nave, Ujú. regresa a ese punto y es como si ya tuviera un GPS integrado y sabe por dónde entrar y entra Sí, directo a la Tierra, no se engancha, no se atora. muy bien. Dile que es un ser pleno, poderoso, no necesita de nada ni de nadie. Dice, sí, ya al tener otra referencia, entré diferente y ahora sí me acuerdo de todo. Dice, bueno, con sus pequeñas lagunas por la merma del espacio-tiempo y la diferencia de frecuencias y de interacciones que llevamos aquí, pero sí, hoy recuerdo de una manera más clara, no tanto quién soy, sino que soy energía y que soy ese poder. Que compruebe si tiene miedo, sentimiento de injusticia. No, bueno, él expresa que sí tiene emociones, Ujú. es normal, encarnó en humano y tiene emocionalidades o emocionalidad, pero ya, o sea, estoy intentando observar y no veo el escenario, Elena. Se, se fue, se quitó. ¿Ya sufre alguna parálisis del sueño? No en ningún punto. Pues Él expresa que él ahora puede ver como los túneles o los campos, como, como los portales que existen naturales y puede hacer ese tipo de viajes e interacciones sin necesidad de estar vivenciando shock frecuenciales con otras entidades. muy bien. Pregúntale si recuerda cuál es su origen, de dónde viene. Sí, es un planeta como si fuera una tonalidad de gris acero, pero dicen, no me interesa exponer mi origen. Muy bien, perfecto. Darle las gracias por querer hablar y interaccionar para esta investigación Gracias, dice que gracias. y desconecta de él, Lili. Ahora has comentado que a veces se produce pues una co-creación y esta parálisis se produce en una familia completa o gente que convive en una comunidad o en un lugar, todos co-crean y se produce esta parálisis del sueño. Ujú. ¿Puedes localizar alguno de estos lugares que se produzcan esta?
¿Co-creaciones? Bueno, lo que me viene, Elena, es que en un plano energético siempre estamos realizando co-creaciones, Sí. pero es muy diferente proyectar en donde quieres, digamos, invertir tu energía y que no está condicionada absolutamente a nada y que la puedes retirar en el momento en que tú lo desees. Que las interacciones nocivas es cuando siempre tienes que dar algo a cambio o tú exiges algo a cambio. Entonces veo que las co-creaciones y las interacciones son infinitas y múltiples, que la situación no es esa, sino cuando hay manipulaciones y control tanto propias de esa energía específica, o sea, que hay energías que también piden algo a cambio para interaccionar o interactuar. Me viene eso, que las interacciones son naturales, energéticas, pero el interferir con tu energía o permitir que interfieran, eso no es natural. ¿Y en la mayoría de las interferencias hay algún tipo de contratos o permisos anteriores? No, se pueden dar también en tiempo y espacio Ujú. presentes. ¿Existe la parálisis del sueño en muchos niños o normalmente solamente en adultos? No es común, No es común. sí se da cuando tienen una interferencia muy fuerte previa, Mm. pero no es lo común. De hecho, la parálisis del sueño no debería de ser lo común. Las personas en la medida en la que tienden una mejor correlación con su parte física y energética, mm, es como si no las padecieran, como si no... Hay gente que no sabe qué es eso. ¿Hay algunos focos en el planeta donde se produzca más parálisis del sueño que tú Sí veo, detectes? sí veo que es donde hay zonas con mucho conflicto, geográficamente, Mm. por así expresarlo, barrios con más delincuencia o barrios en donde la gente decide ir a vivir y que sabe que son barrios de conflicto, de interacciones, de manejo de sustancias, por ejemplo, donde hay más pobreza también, como focos en la cotidianidad que pueden traducirse como conflictivos o peligrosos. Pero es porque la interacción ahí es todo el tiempo están co-creando con roces. Y veo otros sectores en donde la interacción es de generar maneras de resolución de conflicto, no de interacción al conflicto. Y veo también que hay seres que llegan a esos ambientes y no co-crean, deciden no, que esa energía no, no quieren ser parte de ella. Elige en alguno de estos sectores a alguna persona que te llame la atención, que por alguna razón que esté sufriendo parálisis del sueño. Lo veo, es una persona que vende artículos en un tianguis de personas que ya fallecieron y que se quedan como ancladas a esa energía, a ese objeto.
Mm, Entonces él al transportar estos objetos sí, llega a su casa o lo almacena en algún lugar como bodega, sí. pero es como si llegara también a su casa y estuviera, por así expresarlo, con toda esta contaminación de esas energías. Ya por curiosidad, eh, ¿las personas que compran estos artículos también se llevan este tipo de energía asociado a esos artículos? Algunos sí, otros también eligen artículos por vibración o hacen una como eliminación de ello, como reprogramación y se corta, Mm. como no permiten. ¿De qué forma hacen la reprogramación para que esa energía no permita que se impregne en Eligen, ellos? eligen ese objeto y cortan con cualquier correlación que tengan energética previa Mm, y no co-crean o no permiten el ingreso de esa energía a su campo. muy bien. El objeto entra a su campo, pero no entra contaminado. Así con la intención. Con la intención. Ujú. Muy bien, es muy interesante porque hay muchas tiendas de segunda mano, tiendas pues de caridad que venden objetos. Pero este en específico no es de segunda mano, Elena. ¿Qué tipo de Él mismo este hombre, él mismo al elegir los objetos es de gente que ha fallecido, como si los tomara de los carros donde fallecieron, si lo tomaran Ah, de casas donde fallecieron y no lo hacen. Por eso te digo que hay una co-creación energética en todo. Él mm. busca los puntos de conflicto para obtenerlo. Y Hay entonces, otros que compran y lo compran de una manera y hacen una transacción y con la intención está con una energía diferente. Incluso hay unos que los restauran mm, y ponen esa, digamos, limpieza, pero no por limpiar el ambiente energético, sino la limpieza del objeto. Él no. Él tal cual lo toma, lo vende. y entonces ¿qué es lo que se produce en él? ¿Los guarda y qué le ocurre a él? Pues que va co-creando, va interaccionando, va amplificando este tipo de energía, porque él funge como un interferente y se convierte en interferido. Como un Se crea una, interferente. claro, porque él entra al espacio. ¿De forma no legal o te Sí, refieres? o ajá, ajá, o no es siempre ilegal porque hay objetos que están a la disposición. No sé cómo expresarlo, así es como me viene. Ujú, ujú. Pero la carga energética a él le llama la atención y los toma, o los consigue, o los pide, o los, como se vaya dando, o los compra, pero sabe que es robado. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. O sabe que esos chicos se dedican a asaltar y él lo compra. O sabe que esos chicos se dedican incluso a cobrar la vida de esa persona en la casa y él lo compra o lo acepta energética y físicamente. Él sabe, pero él sabe manejar, él sabe que está siendo interferente y a la vez es interferido. Entonces se crean estas correlaciones en donde él co-crea.
y en la noche no puede dormir. Hay una expresión muy común en México que se hace, no sé cómo se diga en otros países, sería muy interesante observar, pero bueno, a mí lo que me viene específicamente es, se le sube el muerto regularmente. Mm. Y en él es literal, o sea, es energía de desencarnados que es como porque tienes mi objeto y yo lo quiero y es mío, porque no tienen una conciencia de que ya no están en una experiencia humana. Pero él dice, el que los vende expresa, bueno, pues es una parte en la que es como el precio a pagar por a lo que me dedico y le gusta. Lo elige, por así decirlo. Sí. ¿Y sufre parálisis de sueño? Muy seguido, a veces hasta 3 veces por noche. 3 veces por noche. Ujú. Y después de 3 veces por noche, 3 parálisis del sueño, ¿cómo se levanta por la mañana? No, pues no se levanta. No se levanta. No, hay veces que no ingiere mm, otro tipo de estupefacientes para activar o inhibir el cansancio. Y veo a otros comerciantes que no tienen esa correlación. Aunque lo hagan con objetos parecidos, ¿no? Sí, De pero no son personas. objetos, o sea, saben su procedencia. Digamos que el canal de distribución es más limpio, Ujú, menos energéticamente limpio. ujú. Y tienen también, y ellos tienen otra interacción con los objetos. ¿Puedes preguntarle si desea que le hagamos algunas preguntas? No, no quieren interaccionar. No quiere. Vale, muy bien. Por eso me llamó la atención, porque se puede leer la información, pero no. Mira, le pregunto y sabes lo que contesta es, ¿qué ¿Qué? me vas a dar a cambio? Entonces le dije, no, no tengo por qué, yo solo estoy aquí No. observando y desde una parte neutral me dice, no, no me interesa. Muy Y bien. te voltea a ver a ti contigo y ve si puedes sacar provecho y como ve que tampoco dice, no, No. tampoco ella. Ujú. No voy a comprar nada. Al final es una energía comerciante, ¿no? De, bueno, Comerciante. pero no demeritada, sino simplemente es una manera de él interaccionar y es muy respetable. Sí, es su forma de interaccionar. Exacto. Solamente dile que si es consciente de sus parálisis del sueño y cuál es su origen. Si es Mm. consciente. Dice, no, no lo había observado perdón, es que está muy borrachito. Tiene mucho, tiene un nivel de alcohol muy alto en ese punto. Entonces dice, sí, lo observo, pero pues después se me olvida y a veces lo entiendo y después se me vuelve a olvidar y ya. Pero me responde así, Pregúntale si le gustaría saber el origen de por qué vives estas experiencias con los desencarnados. no, vuelve a hacer la misma, vuelve a lanzar el anzuelo. Bueno, pues solamente que puede tomar conciencia de su esencia, pues de lo que le está sucediendo simplemente. Dice, ah, bueno, vale, gracias, lo voy a tomar en cuenta. Y es como si lo echara así también a un costal como el otro, así como una idea. Una idea, muy bien. Ujú. Pues nos despedimos de él, desconecta de él, Lili. Sí, solo déjame limpiar la idea porque no quiero que lleve nada de mi información. No, no. Borra cualquier huella energética Ujú. que, que no se quede absolutamente ninguna información. Ya por último, elige a cualquier otro ser, persona que te llame la atención, Sí, una por alguna mujer. razón, ¿sí? Sí, Que una mujer.
Me llama la atención porque ella ya está muy desesperada, pero sí está Sí. emanando el que quiere entender. Pídele permiso para interactuar. Sí, está muy contenta y dice, sí, estoy dispuesta a trabajar. Muy bien, pregúntale cómo se siente cuando tiene una parálisis del sueño. Ella lo expresa, que ella lo percibe como un orgasmo invertido, que lejos de sentir placer, Ujú. siente una contracción que puede llegar a sentir que hasta como si muriera. Mm. ¿Y con qué asiduidad le sucede las parálisis del sueño? Dice que a veces es 2 a 3 veces por semana. ¿Cómo ese día se levanta después de una parálisis del sueño? ¿Cómo se siente cuando se despierta? Totalmente agotada y como si hubiera llorado mucho. Mm, ¿Qué es como te puede expresar cuando lloras mucho y que sientes un cansancio? sí. Que lejos de dormir y sentir descanso y reposo, se levanta como si ella hubiera llorado toda la noche, Mm. pero sin ganas de volver o sin ganas de estar dormida más tiempo. ¿Cómo se llama? Alejandra, Mm, Alejandra. ¿Y dónde vive Alejandra? Estados Unidos. Muy bien, Alejandra. Comprueba dónde se encuentra esa chispa maravillosa de tu esencia pura y expándela. En mi estómago expresa. Muy bien, que la expanda por todo su cuerpo y por todo su campo. La expande, pero es como si estuviera totalmente contaminada, Elena. ¿De qué está contaminada? Emociones, sin sabores, sin sentido a la vida. Dile que vaya al origen de esos sinsabores, de ese sentimiento de estar sin sentido en la vida. ¿Cuál es el origen? Ella expresa que es un todo y un nada. ¿Y cuándo comenzó a sentir todos esos sentimientos? Ella expresa que lo siente desde que nació, que nunca ha entendido por qué no tiene un sentido a la vida. Muy bien, pues si lo desea, dile que vaya atrás en el tiempo, al origen, al primer origen de por qué no tiene sentido, no siente sentido a la vida. Es que si tú me lo preguntas desde ella, como desde su proyección o desde su visión, ella no le encuentra ningún sentido. Pero yo lo que observo, Elena, es que ella trae una interferencia muy fuerte. Entonces, de lo que le hablas para ella es como, no entiendo. Por la Porque interferencia. sí, exacto. Pues dile que vaya atrás en el tiempo, antes de No, Elena, encontrarse con esa interferencia. es que la interferencia no le permite a ella moverse. Mm, No sé Dile, cómo expresarlo, sí, pero es... ya. Dile que congele el tiempo, que congele el tiempo, Ujú, congelado. La ujú. interferencia está congelada. Ajá, porque es la interferencia es como lo que hace cuando ella trata de salir, Sí, a ver energéticamente la, la, la paraliza. muy bien. Ahora la interferencia está congelada. Mientras está congelada, que ella expanda su energía sexual, su energía mental y la energía de su esencia, las tres a la vez. La interferencia se mueve, Elena. Que la bloquee, bloqueada. No, es que no lo hace. Ella no entiende cómo. O sea, tú le das la instrucción,
Y la interferencia se ríe, se mueve, sube y baja. Porque ella está totalmente enganchada emocionalmente. Muy bien. Es como si le hablaras, ¿sabes cómo la percibo? Como ¿Cómo? si le hablaras a una persona que está totalmente llena de estas pastillas que le Anestesiada. recetan anestesiada, ajá. Entonces ella, tú le dices, haz esto y va, pero ¿cómo expresarlo? Como una marioneta. Sí. Y en cuanto tú le dices eso, lo hace y la entidad le dice, no, y le da otra instrucción y vuelve como marioneta, porque no, ¿cómo expresarlo? Pues así, Elena, como si ella no tuviera una conciencia de su propia energía. Comprueba si tú puedes hacerlo tú, bloquear el tiempo. Sí, bueno, Hacer una proyección a su esencia pura, escondida y que la que no está anestesiada. ujú. Hasta ahí. Y ahí decirle que vaya atrás en el tiempo antes de conectarse con esta entidad. Es como si saliera una llamita muy, muy chiquitita, como Esa, una partícula, esa. y lo logra ver. Muy bien. ¿Dónde está? Antes de conectarse con esta entidad. Ella solo ve que está como en las garras de esta entidad. Que vaya Así, atrás en el tiempo, antes de estar en las garras de esa entidad. Atrás. en una vida, ¿Sí? jugando con su madre. Muy bien. En esa vida aún no ha llegado esa entidad. ¿Qué sucede? Muere su madre. Ella está en una etapa, digamos que crucial, que no es niña ni adolescente. Ujú, 7 años. Y se queda sola. ujú. Su madre muere en un accidente. Ella entra en una tristeza muy profunda. Ahí se engancha con el sentido de que no, ahí está Elena. Entra a la entidad porque no hay un sentido de vida. No Muy bien, entiende cómo va. Dice que no tiene sentido que ella a esa edad se quede totalmente desprotegida. muy bien. Que vaya atrás en el tiempo, antes de que muera su mamá. Ujú. Y que ahora compruebe por qué, cuál es el motivo de que eh, ella tenga que sufrir esa experiencia. Su mamá tiene un accidente. Pero antes de encarnar ella, ¿hay algún motivo por que ella tenga que vivir la experiencia de quedarse sin madre? No, Elena. No, vale, Pasa. ocurre. Bueno, que Ujú. vaya atrás en el tiempo, antes de que se produzca el accidente. Que haga una proyección hacia adelante de todo lo que va a suceder y que conecte su esencia pura con la esencia de su madre. La situación no es que su madre fallezca o que tenga un accidente. La situación es que la madre no previno nada. Entonces la deja totalmente desprotegida. Entonces empiezan a tener una interacción energética, Eso es, como telepática, en la que la niña le muestra, le porque la niña muestra. de primera instancia quiere que no pase, que no ocurra el evento, pero ocurre. Entonces es como una experiencia de vida.
Ujú. que tienen que, no es que tengan que, sino que es parte de su proyección, de su, no sé cómo expresarlo, Elena, porque Sí, tampoco me viene destino, sino como es parte de lo que ocurre en una experiencia humana. experiencia. Muy bien. Ajá. Entonces lo que le dice ella es como si la mamá empieza a hablar con ella Ujú. y la tranquiliza y le dice, entiendo y energéticamente lo vamos a hacer diferente. Son seres plenos, poderosos, creativos, Mm. creadores. Es como si esta entidad también estuviera moviendo hilos para que se diera el El deceso de la accidente. mamá. ¿Y Y a va qué a se pasar, conecta? ¿A qué se conecta con la mamá para que se produzca este accidente? no, no mueve los hilos para que ella lo tenga. Él sabe que va a pasar. Ah, Lo vale. que mueve son los hilos de que ella muere en angustia por Ah, dejar a su hija. vale. Y al crear todo esto se conecta a las dos, a la hija sin un sentido de vida y a la madre por la preocupación de dejarla. Entonces ellas están como, Que tomen conciencia de todo esto. como adelantando a ese punto Eso es. y la mamá deja todo, como la casa, como toda la parte física Ujú. resuelta, Muy bien. para que ellas lleve solo un dolor en que así es que solo va a transmutar, como no en una muerte real, Muy bien. como hay esa creencia de que porque él sí la toma, digamos que ella se engancha a esta energía pidiendo seguir la protección y se engancha a este ser y sí la, digamos que obtiene esa parte del convenio. Ujú. Y en esta otra proyección no se conecta ninguna de las dos y ellas siguen desde otro punto. Perfecto. Que elimine cualquier creencia limitante, cualquier proyección de las entidades para que pueda ser un ser pleno y vivir una vida lo mejor posible, una experiencia, existencia la mejor posible. La niña crea otra línea de tiempo Muy bien. en la que no hay un objetivo que espere de afuera, sino ella se crea una, primero atesora todos los momentos que vivió con su mamá, ya no los ve como un lamento, ya no le duelen. Eso le Mm. hace tener una formación diferente para una proyección de tomar ese amor, esa experiencia bellísima que vivió con su madre o al lado de su madre, para no vivir con un miedo de pérdida o de sinsentido. Que elimine todo lo que le limita, creencias limitantes, programaciones limitantes, lazos energéticos con su madre, con otros seres. Es como si ella se abriera a la vida, Elena. Es como si en el otro plano se cerrara Ujú. y en el otro se abre, pero se abre a su energía. No se abre a interaccionar de una manera así contracturada, sino se abre a expandir su energía. Vive ya su línea temporal desde una expresión expansiva y no encuentra solo un motivo de vida, sino es la vida en sí, la vida misma en sí conlleva una experiencia maravillosa para ella. Bien, muy bien, que disfrute
de la experiencia de vida. Tiene múltiples posibilidades. Y que elimine cualquier contrato, permiso que haya dado a cualquier ser o entidad. No, ya no. Ya no. Ya no lo veo. Muy bien, perfecto. Lo cortó desde un inicio. Perfecto, ya no hay Lo parálisis elimino de desde un sueño. inicio. Yo ya no la veo ni siquiera en esta vida. De la de parálisis de sueño. O sea, ya veo que no es parte de la información del éter porque ya no lo experimento. Perfecto, muy bien. Pues despídete de ella. Dale las gracias por interaccionar con nosotros. Se queda Recuerda. con su mano levantada, agitándola y se despide así, con una sonrisa y contenta. Me alegro muchísimo. Y lo vamos a dejar aquí, Lili. Desconecta de todo y de todos. Elimina cualquier huella energética, eleva tus frecuencias, armoniza tu energía, equilibra tu tensión arterial. 3, te sientes radiante, plena. 2, te sientes llena de energía. 1, te sientes feliz. Te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, muchas gracias. Bueno, la dejamos ahí despidiéndose. Ha sido interesante este ciclo de esta investigativa sobre las parálisis del sueño. Muy interesante. Muy interesante. Sí, y no sabía que había bastante gente que sufre de estas parálisis del sueño. Bastante gente. Mm. Y yo no sabía que había pues seres humanos o que nunca lo han vivido, ¿no? Que no lo experimentan y que no es parte de su experiencia. Perfecto. Es porque su energía no lo permite, ¿no, Lili? Sí, Interesante. no se conecta con ello. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Lili, por tu trabajo. Gracias a ti, Elena, y gracias a todos por vernos. Muchas gracias a todos por ver nuestro ciclo de investigación. Y bueno, nos vemos en próximas semanas. Lili, nos despedimos de todos hasta un próximo ciclo. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión
se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión,
es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común
Vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.